Hay una realidad, óyeme bien, todos nosotros vamos a enfrentar la muerte y no sabemos cuándo la muerte va a llegar. Y qué bueno es saber que el día que tú cierres tus ojos, tener la confianza que has confiado en Cristo y que lo has abierto en la presencia del Señor. Y es nuestra oración y es nuestro clamor en este día que tú clarifiques tus pensamientos acerca de Jesús. Pero no solo que lo clarifiques, sino que tomes una decisión de seguir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Si saliéramos a la calle e hiciéramos la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué piensas de Él? Oiríamos diferentes opiniones. Muchos nos dirían, Jesús es un profeta. Otros dirían, Jesús es un buen hombre. Otros con tendencias políticas revolucionarias nos dirían, Él es un revolucionario. O un idealista. Otros que no creen en el Señor nos dirían, era un lunático que se hizo pasar por Dios. Y muchos otros no tienen idea de quién era. De todas las preguntas que yo podría hacerte, esa es la más importante. ¿Qué piensas de Jesús? Porque la respuesta que tú des a esta pregunta nos habla de vida o de muerte, de condenación eterna o de vida eterna. Recuerden que estamos viendo una serie de encuentros en el Evangelio de Juan, encuentros con Jesús, para que lo veamos en su majestad y en su gloria. Y dice la Escritura que Él hizo muchas señales y muchos milagros para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y en el día de hoy vamos a ver la respuesta que dieron 3 grupos de personas a esa pregunta que no se le hizo audiblemente, pero que debemos responder cuando nos encontramos con Él. ¿Qué tú piensas de Jesús? Y está en el texto que nuestro hermano Rubén leyó de Juan capítulo 7, versículo 1 al 13. Miren, esto es importante porque el tener la creencia correcta y no solamente conocer, sino dar la respuesta correcta, como decía, es la diferencia entre la vida y la muerte. Tú puedes tener un conocimiento correcto de quién es Cristo, pero tú debes creer en Él. Ahora, tú puedes tener un conocimiento incorrecto y eso te va a llevar a una condenación eterna, porque recuerden que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Pero esa pregunta, ¿qué piensas de Jesús?, también es importante para nosotros que hemos creído en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, porque en la medida que lo conozcamos más, vamos a profundizar cada vez más en nuestra relación con Él. Y en ese texto de Juan 7 que nuestro hermano Rubén leyó, como dije, hay 3 grupos representados. Yo quiero que veamos el contexto antes de hablar de estos 3 grupos representados aquí y la opinión que ellos tenían de Jesús. Lean conmigo los versículos 1 y 2. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Después de que, de los eventos que vimos que fueron narrados en el capítulo 6, la alimentación de las 20,000 personas con 5 panes y 2 peces, cómo el Señor fue y calmó la tempestad en la cual se encontraban los discípulos. Luego Él les habla de que Él es el pan de vida. La semana pasada vimos el texto cuando el Señor le pregunta a los discípulos que si querían irse y Pedro le responde con una pregunta, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Los hechos del capítulo 6, en el versículo 4 se nos dice que había sucedido
durante la Pascua. Y la Pascua generalmente era en el mes de abril. Aquí se nos habla que estaban cerca ya de la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era en octubre. O sea que ya habían pasado de 6 a 7 meses. Y Juan, recuerden, no da mucho detalle de muchos hechos, porque él no quería presentar una cronología exhaustiva de Cristo, sino presentarlo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Pero aquí hay algo muy significativo, y es que se nos dice que él andaba por Galilea. Vamos a suponer que él estuvo por allí de 6 a 7 meses. Estuvo pocos días tratando con las personas, pero aquí vemos el enfoque del ministerio del Señor. Era el discipulado. Él estuvo quizás 2, 3, 4, 5 días con las personas, pero la mayor parte de su tiempo él la dedicó a estar con sus discípulos, porque en el plan de Cristo la gran comisión es que nosotros vayamos, prediquemos el evangelio, hagamos discípulos que a su vez hacen otros discípulos. Y esto nos enseña que el discipulado es una prioridad en la vida de la iglesia. Fíjense que la comisión del Señor no fue la de llamar a grandes multitudes, sino que nos llama a cada uno de nosotros a ir a ser discípulos. Pablo le encarga a Timoteo lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí aprendemos o vemos en ese proceso, ese discipulado del Señor, que la medida del éxito de una iglesia no está en el tamaño de la misma, sino en la profundidad de su discipulado. Usted puede tener una iglesia de 20,000 personas y pueden haber 20,000 personas que no son creyentes. Y puede tener una iglesia de 30 personas donde esas personas son creyentes, están creciendo a la imagen de Jesucristo y se están reproduciendo en sus vidas espirituales. Él andaba por Galilea porque nos dice el texto que no quería andar por Judea donde estaba Jerusalén porque lo querían matar. Y era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Allí se celebraba la recolección de la cosecha en esa fecha, de la uva y del olivo también. Y era una fiesta muy popular. Miren, los judíos tenían 3 fiestas: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos, ¿ustedes saben cuántos días duraba? 7 días. Las personas iban a Jerusalén. Allí se construían enramadas para rememorar el tiempo que los judíos vivieron en enramadas en el desierto. Entonces las personas que estaban en el campo hacían sus enramadas y no iban. Y los que estaban en las ciudades, en las terrazas de las casas, hacían sus enramadas. Y vivían así durante 7 días. Y aquí vemos 3 grupos de personas representadas en el texto. Miren, estos 3 grupos de personas eran los hermanos de Jesús, los líderes judíos en segundo lugar y la multitud que estaba en la fiesta. Yo quiero que veamos esos 3 grupos que están representados en el texto. ¿Cuál fue la respuesta de los hermanitos de Jesús? Sus hermanitos que se habían criado con él. Dice versículo 3 al 5. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí, recuerden, de Galilea, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense, el texto nos dice que Jesús tenía más hermanos, y eso lo vemos en las Escrituras. En Mateo capítulo 13, versículo 55, se nos dice que ante los milagros que Jesús estaba realizando, las personas que lo conocían decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que era Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo él tal
conocimiento. Aunque sus hermanos eran incrédulos en ese tiempo, tanto Santiago como Judas llegaron a conocerle a él luego de su resurrección. Pero es importante que veamos aquí que él tenía más hermanos. Y la palabra que se utiliza en el original nos habla de hijos varones de los mismos padres o hijos varones de la misma madre. Aunque Jesús fue concebido por el ángel cuando se apareció, María tuvo más hijos con José, y estos hermanos de lo que se habla aquí eran hermanos de madre de él. Pero miren qué interesante lo que es la confianza de los hermanos. Los hermanos le ofrecen una asesoría profesional que el Señor no lo había pedido. Miren lo que dice de nuevo: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, ve y muéstrate al mundo. Ellos querían hacer un espectáculo público de los milagros de Jesús. Y aquí no se nos dice cuál fuera la motivación. Quizás ellos estaban siendo sarcásticos, diciéndole: tú quieres ser famoso, pero no estés aquí en Galilea, ve a Jerusalén y a esos milagros allí. Puede que ellos hayan estado avergonzados, porque Jesús al principio había sido popular, y como vimos la semana pasada, cuando Él predica del pan de vida y que hay que comer su carne y beber su sangre, ¿qué hicieron las personas? Muchos de los discípulos se fueron. Ellos quizás pensaban: bueno, si sube a Jerusalén para esa fiesta y hace allí algún tipo de milagro, Él podrá recuperar esos discípulos. Quizás ellos estaban en línea, como dice un autor, con la multitud, y también estaban esperando un Mesías político que iba a liberar a Israel de Roma, y querían que Él hiciera eso. Y en el mejor de los casos, ellos estaban aconsejando a su hermanito. Hermanos, eso es una tentación. Es una tentación, como dice un autor, la tentación que le puso Satanás al Señor cuando le dice que salte desde el pináculo del templo y que deje que los ángeles lo lleven a salvo, para que todo el mundo lo viera. Los hermanos están diciendo aquí: suban a Jerusalén, o sube a Jerusalén, haz algunos milagros espectaculares y todos te van a seguir. Eso era una estrategia de publicidad y mercadotecnia sabia según el mundo. Pero le digo una cosa: en su esencia era algo satánico. Hay muchas personas que intentan construir ministerios o iglesias a través de métodos mundanos de publicidad y mercadeo. Leí, no lo sabía, que hay iglesias que tienen un pastor de mercadeo. Sí, para que mercadee la iglesia, para que la dé a conocer. Y no es malo hacer publicidad. O sea, en el sentido de anunciar el mensaje que se va a publicar, ¿verdad? En Facebook, en las redes, subir a las redes la prédica, el culto de adoración, para que las personas sepan que la iglesia existe. Para personas que no pueden asistir a la iglesia, puedan escuchar los mensajes en otro momento. Pero eso de aplicar método de mercadeo mundano para promover una iglesia es una equivocación. Ahora, si usted ve en el texto, en el versículo 5, se nos dice el por qué los hermanos le hicieron esa petición. ¿Por qué sus hermanos estaban hablando así? Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Miren, ellos habían vivido con Jesús. Ellos conocían el carácter de Jesús. Ellos habían visto cómo era un hombre lleno del fruto del Espíritu. Y como yo dije, ellos los que se convirtieron, por lo menos Santiago y Judas, fue después de la resurrección del Señor. Hubo un momento cuando el Señor estaba predicando la palabra que ellos dijeron: está fuera de sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Está loco. Hasta eso habían llegado a pensar. Tenían al Señor al lado y no lo conocían. Eso es grande. Tú puedes tener al Señor cerca de ti, tú puedes oír la palabra, tú puedes estar aquí, ver el testimonio de muchas personas que han sido transformadas por el Espíritu de Dios y no conocer al Señor. Ellos habían visto los milagros de Él y no creían en el Señor.
Hay personas que tienen muchos privilegios espirituales, el estar aquí oyendo la palabra y no obedecer el llamado del Señor. Tú puedes ser una de esas personas al igual que los hermanos del Señor. Tú puedes haber crecido en un colegio cristiano, en un hogar cristiano, haber ido a un colegio cristiano, conocer la Biblia de arriba a abajo, de Génesis a Apocalipsis, pero puede que no hayas creído en el Señor como tu Salvador personal. Y quizás estás aquí, estás engañado o engañada y crees que estás muy bien cuando vas camino a una condenación eterna. Qué fuerte es eso. A mí me impactó mucho el ver eso. Porque ellos se despertaban cada día al lado del Señor. Yo me imagino, yo no sé si en el caso de ustedes fue así, pero en mi caso, cuando nosotros somos 3 hermanos, 2 varones y una hembra, y uno tenía discusiones, tenía pleito. Yo me imagino que cuando provocaban a Jesús para un pleito, o le hacían una maldad, o le escondían algo, o algún instrumento en el salón de carpintería, el Señor reaccionaba piadosamente y ellos conocían eso. Y lo ven haciendo milagros y no creen en Él. Ahora, ¿qué les responde el Señor? Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Y le dicen al versículo 8, suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Mi tiempo no ha llegado. Hay un tiempo diseñado por Dios para yo ir. Hay un tiempo para yo continuar revelándome, pero no es en el tiempo de ustedes, no como ustedes creen, no como ustedes dicen, es en el tiempo de Dios. Él no fue motivado por la incredulidad de los hermanos. Él no se picó por eso y dijo, entonces yo voy a subir y yo voy a demostrar quién yo soy. No. Él esperó el tiempo de Dios. Mi tiempo aún no ha llegado y dice el versículo 8, mi tiempo aún no se ha cumplido. Él sabía que él iba a morir en la cruz del Calvario. Él sabía que él iba a ser rechazado por todas esas personas. Pero eso estaba dentro del plan perfecto de Dios. Y él no podía hacer nada hasta que llegara ese tiempo perfecto. Pero le dice algo a ellos, su tiempo siempre es oportuno. Ustedes pueden subir en cualquier momento. Ustedes no buscan de Dios, en otras palabras. Ustedes no conocen el plan de Dios. Seguro ellos eran judíos que querían guardar la ley, que querían cumplir las fiestas y querían estar allí. Para ellos cualquier tiempo era propicio. Ustedes quieren ir ahora, ustedes pueden ir ahora. Suban ahora a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido y se quedó en Galilea. Pero en el tiempo de Dios, nos dice el texto en el versículo 9, y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea y luego cuando sus hermanos subieron a la fiesta, versículo 10, entonces Jesús también subió, no abiertamente sino en secreto, en el tiempo de Dios. Cuando Dios se lo reveló. Pero miren qué interesante ese grupo. Sus hermanos no creían en Él. Si tú le hubieras preguntado a los hermanos, ¿qué tú piensas de Jesús? ¿Qué te hubieran dicho? ¿Es el Mesías? No lo creo. Pero también hay otro grupo. Dice en el versículo 1 que nosotros leímos que Jesús andaba por Galilea, que está al sur. Él no quería andar en Judea porque en Jerusalén estaban los líderes judíos. Y dice, porque los judíos lo querían matar. Si ustedes van al versículo 11, dice, por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decía, ¿dónde está ese? Y en el versículo 13 dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Esos judíos que procuraban matarlo no era el pueblo, eran los líderes y los dirigentes. Porque en el texto se refiere a los judíos regulares y comunes como la multitud, la gente que estaba en la fiesta. Pero esas personas, los judíos, los líderes, los sacerdotes, eran hostiles al Señor. Ahora imagínense ustedes lo que eso representa. Que los líderes de tu nación religiosos te estén buscando para matarte.
no para aprender de él, no para conocer cuál era el plan divino, sino para poder matarlo. Los líderes que debían modelar piedad, los líderes que estaban esperando a un Mesías, no lo reconocieron a él. Ahora la pregunta es, ¿por qué querían matarlo? Bueno, como hemos visto, ellos estaban esperando un Mesías político, alguien que iba a jugar el juego político de ellos, alguien que le iba a permitir seguir en los niveles de poder donde ellos se encontraban, alguien que se iba a sentar en la mesa a negociar con ellos y le iba a hacer concesiones, alguien que iba a llegar a acuerdos políticos y los recompensaría a todos con buenas posiciones en su reino, ni que fueran dominicanos. Sí, él dame lo mío. Pero Jesús había virado la mesa de los cambistas. ¿Y de quién era el negocio de los cambistas? ¿Quién era que vendían las ovejas ahí en el templo? ¿Quién era que cambiaban el dinero? Eso era un negocio de los sacerdotes. Él empezó a afectar sus intereses. Mi reino no es de este mundo, está hablando de otra cosa. Está afectando también no solo mis intereses políticos, sino también mis intereses económicos. Entonces ya ellos no empezaron a escuchar al Señor. A ellos no les interesaban los milagros que estaban realizando, sino, este es un peligro porque Él está afectando mi estilo de vida cómodo, está afectando mi estatus. Ya, si Él viene, yo no voy a tener el poder solamente para, no solo para estar bien con los romanos arriba, sino para poder controlar al pueblo y hacer lo que a mí me parece. Miren, a mí me llamó la atención estudiando que luego de la resurrección de Lázaro, que fue levantado de los muertos y hubo muchos testigos, a los sacerdotes, a los líderes judíos van y le dicen de la resurrección de Lázaro. Le cuentan lo que Jesús había hecho. Los sacerdotes del concilio hacen una reunión y dicen, ¿qué hacemos? Oigan bien, en Juan 11:47, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. O sea, si este hombre viene y es quien dice ser, nosotros vamos a perder todo nuestro privilegio y todo nuestro beneficio. Hermano, fíjese cómo el corazón humano quiere apegarse al poder, no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere pagar el costo, en este caso, de seguir al Señor. Y tú puedes estar aquí, puedes estar pensando, wow, qué bárbaro, qué hombre más malo. Pero le digo algo, nosotros nos parecemos a ellos. Porque nosotros reaccionamos así emocionalmente cuando afectan nuestros intereses y no reaccionamos racionalmente. Nosotros queremos seguir con nuestra vida cómoda. Nosotros queremos seguir añoñando la carne. Y muchas veces Cristo, y a muchos aquí también, le puede estar haciendo un llamado porque saben que Él es la verdad, pero sabe que hay muchas cosas que tienen que sacrificar. Hay muchos planes que hay que dejar para seguir al Señor. Hay un prestigio que se pierde. Hay un control que ellos creen o que tú crees que tienes sobre tu vida que debes cederlo a Cristo. Tú quieres tu vida cómoda y tú no quieres enfrentar la verdad de que te has rebelado contra Dios. Nosotros somos iguales. Miren, nosotros criticamos muchas veces a esas personas que actúan mal y generalmente los políticos. Pero muchos de nosotros quizás si estuviéramos en esa posición, hiciéramos lo mismo. Porque la naturaleza del alma humana es la misma. ¿Qué estamos viendo? 3 grupos de personas y qué pensaban acerca de Jesús. El primer grupo, los hermanos, ¿qué pensaban acerca de Jesús? Eran incrédulos. El segundo grupo, los líderes judíos, ¿qué pensaban? Hicieron oposición al Señor y querían matarlo. Y en tercer lugar, tenemos la multitud. Vayan conmigo al versículo 12 para leer el 12 y el 13. ¿Qué perspectiva tenía el pueblo?
Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente. O sea que todos murmuraban, hablaban en secreto, debatían en silencio de él por miedo a los judíos. Imagínense, está esa fiesta ahí, vienen personas de todos los lugares y están todas esas personas allí. Y aquí vemos dos grupos. Algunos dijeron, él es bueno, él es un buen hombre. Le pregunto yo a los teólogos de sola gracia, ¿eso significa que ellos lo reconocieron como Mesías? No, pero ellos están diciendo que él era bueno, él era un buen hombre. Miren, los que dijeron que no lo reconocieron, tienen razón, porque esa es una aceptación superficial. No basta con decir que Jesucristo es un buen hombre. Jesucristo es el Dios encarnado, que vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y es el único que nos puede dar salvación. Hay un autor que dice, si él era solo un buen hombre y no era Dios, era un egocéntrico. O sea, era el hombre, si no era Dios, más centrado en sí mismo que existe. ¿Por qué? Bueno, porque él siempre hablaba de sí mismo. Y le decía a las personas que debían creer en él y solo en él para vida eterna. Imagínate que una persona te diga eso a ti. Que te diga que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue acerca de mí. O sea, todas esas profecías que están en el Antiguo Testamento hablan de mí. Uno lo lee y lo ve así, pero imagínate que tú estuvieras ahí en ese contexto y una persona te esté diciendo eso. Yo soy el pan de vida, yo soy el único que satisface tu hambre espiritual. Todos los que vengan a mí dentro de su ser van a correr ríos de agua viva. Yo soy la luz del mundo. Oigan, son aseveraciones fuertes. Antes que Abraham existiese, yo soy. Miren, ningún hombre que diga, podemos decir que sea bueno, que no sea Dios, que haya dicho todas esas cosas, si no era Dios, era un megalómano. Era el hombre más centrado en sí mismo que podía haber. ¿Él es un buen hombre? No. Si Jesucristo es solo un buen hombre para ti, tú tienes problemas. Tú estás pensando mal acerca de Cristo. Cristo es el Salvador del mundo. El otro grupo pensó que Jesús estaba desviando a la gente. Fíjense lo que dice. Otros decían, no. Al contrario, extravía a la gente. Y una traducción dice, no es más que un farsante que engaña a la gente. Él es como un mago, esta gente que vende sueños, que vende ilusiones. Eso pensaban los tradicionalistas. Aquellos que pensaban que el camino de sus padres, que su religión, que los caminos que ellos estaban siguiendo, estaban bien. Ahora, si Jesús era un farsante, fue un buen farsante. Fue un buen engañador, era un maestro. Sí lo fue. Él hizo que muchos judíos creyeran en él. Y él hizo que muchos hombres y mujeres, no solo en ese tiempo, sino a través de los siglos, sacrificaran sus vidas y se entregaran como mártires por la causa de Cristo. Pero si era un engañador, tenía que haber sido muy malo. Porque él sabía, si era así, que no era el único camino al Padre, que no había en él vida eterna y condenó entonces a todos los que le siguieron. Él es un buen hombre, él es un engañador. Entonces, ¿qué vemos? Es una interpretación errónea de ambos grupos. Él es más que eso. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué estos judíos que tenían las Escrituras, que escucharon la predicación de Jesús, que vieron los milagros? Señores, ver sanar a un hombre que está postrado por años, que tú sabes, eso es un milagro. Levantar un paralítico, alimentar una multitud como él lo hizo. La pregunta es, ¿por qué no creyeron? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El primero, vimos el contexto, lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, vimos los tres grupos de personas y lo que pensaban acerca de Jesús. Sus hermanos eran incrédulos, los líderes judíos hicieron oposición, querían matarlo. Y la multitud, unos decían, es bueno,
Y otros decían, es un farsante. Ahora, ¿por qué no creyeron? Y eso nos lleva a ver en el texto dos razones para esos puntos de vista erróneos acerca de Jesús. Y puede que esa sea una de las razones tuyas. Fíjense, yo quiero que ustedes vayan conmigo en sus Biblias a Juan 7:7, ahí mismo. Cuando Él está hablando con sus hermanos, Él le dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de Él que sus acciones son malas. Ustedes no van a enfrentar hostilidad en el mundo. ¿Y por qué? Porque ustedes hablan el mismo idioma. Ustedes están haciendo lo mismo. Ustedes están disfrutando de mayor o menor medida de las mismas cosas del mundo. Pero el mundo, este sistema controlado por el maligno, aborrecía a Jesús. ¿Y ustedes saben por qué? Primero, porque el Señor lo confrontaba con su pecado. El Señor nos dice, o les dijo a ellos y nos dice a nosotros hoy, que nuestras acciones eran malas. En Juan capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura lo siguiente: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Tú sabes por qué tú no te conviertes al Señor? Porque tú quieres seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Porque tú tienes a Cristo con poco valor. Porque tú amas más las tinieblas que la luz. Porque tú quieres seguir en tu mismo patrón de vida. Y cuando tu maldad es confrontada, ¿qué pasa? Viene el antagonismo y viene el odio, como ocurrió allí. Por eso el Señor en otro lugar le dice a los discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Oh, pero si tú estás en fiesta, pachanga, bebedera, amanecedera y todas esas cosas, es verdad que al Señor no le agradan fornicación, adulterio, mentira, murmuración. Si tú estás en todo eso, no hay problema. Pero como ustedes no son del mundo, dice el Señor, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia a ustedes. Ahora, los líderes judíos no odiaban al Señor solamente porque Él decía que era el Mesías. No solamente por la doctrina, sino porque el Señor condenaba la vida pecaminosa de ellos como condena la vida pecaminosa de nosotros. El Señor estaba denunciando sus adulterios, su codicia, su hipocresía. Y todos esos pecados no solamente eran comunes entre el pueblo judío y entre los líderes, son pecados comunes entre todos nosotros. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan la maldad que hay en nuestros corazones. Y ellos se enfurecían porque esos pecados eran muy amamantados, muy añoñados, muy queridos en sus corazones. Ellos hubieran tolerado las opiniones del Señor, yo creo, si hubiera pasado por alto sus pecados. Pero era imposible. Era imposible. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, exigen que nosotros demos media vuelta, nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de ese ritmo de vida que estamos siguiendo conforme al mundo. Demos media vuelta y nos volvamos al Señor confiando en Él para salvación. Pero cuando nos dicen arrepiéntete de tu pecado, tú eres un pecador, nos ofendemos y nos sentimos mal. Porque sabemos que a los ojos de Dios nuestras acciones son malas. Por lo tanto, nosotros no debemos sorprendernos también cuando predicamos el Evangelio y somos aborrecidos, porque dice la Escritura que el discípulo no es mayor que su maestro. Y que no debemos extrañarnos si el mundo nos aborrece. Y mientras más tú te parezcas a Jesucristo y más tú quieras agradarle y más tú quieras vivir en santidad, más te va a aborrecer el mundo. Porque se van a sentir confrontados. Entonces, ¿por qué odiaban al Señor? Porque lo confrontaba con su pecado. Y en segundo lugar, eran ambivalentes en relación al Señor, porque ellos tenían miedo que
si confesaban a Cristo como su Salvador y su Señor y lo reconocían como el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Y su vida social y religiosa giraba alrededor de la sinagoga. Por eso ninguno hablaba abiertamente de él. Las autoridades rechazaban a Jesús, pero si tú lo confesabas, a ti te expulsaban de la sinagoga y te expulsaban de todo lo que representaba esa vida social y religiosa. Y tú dirás, pero eso no es nada si me hubieran expulsado. Bueno, quizás hay muchos que son como estas personas que tienen temor de las consecuencias de convertirse al Señor. Temor de ser rechazados en su lugar de trabajo. Temor de ser rechazados por sus cónyuges. Temor a tener que pagar un precio por seguir a Cristo. Y eso fue lo que pasó con todas esas personas que estaban allí, que tuvieron temor de los líderes judíos. Y le digo una cosa, a excepción de aquellos que se convirtieron al Señor, no sé de los líderes judíos, de los hermanos del Señor, como vemos el caso de Santiago y de Judas y de esa multitud. Todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, que siguieron con ese pensamiento erróneo acerca de Jesucristo, y todos aquellos que lo que eran hostiles a Él, y aquellos que no quisieron ser confrontados con su pecado, y aquellos que tuvieron temor, fueron camino a una condenación eterna. Y quizás ese es el caso tuyo aquí, en este día. ¿Qué piensas tú de Jesús? Yo empecé con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un lunático? ¿Un engañador? ¿O es el Dios encarnado que dejó su trono en los cielos, que dejó la adoración de los ángeles y vino aquí a morir por nuestros pecados? Pero yo te tengo otra pregunta. ¿En cuál de esos grupos tú te encuentras? ¿Tú eres como los hermanos que viste sus obras, que estuviste de cerca con Él, que viste su testimonio, como has visto el testimonio de muchos y no has creído en Él? ¿Tú eres como los líderes judíos que están en oposición a Él, que lo odian? No lo dicen abiertamente, quizás tú no lo dices abiertamente, pero lo odias. ¿O tú eres del grupo de la multitud que dice, Él es bueno, todos los caminos llevan al cielo? No, no es así. Tú no quieres ser confrontado con tu pecado. O quizás eres del grupo que tienes temor. Temor de qué va a pasar con tu vida si tú te conviertes. La puerta de la salvación, dice la Escritura, es estrecha. Pero el camino de la perdición es un camino amplio. ¿En qué grupo tú te encuentras? Dice el Señor que aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú eres de ese grupo que confiesa a Cristo como su Salvador? Hay una realidad, óyeme bien, todos nosotros vamos a enfrentar la muerte y no sabemos cuándo la muerte va a llegar. Y qué bueno es saber que el día que tú cierres tus ojos, tener la confianza que has confiado en Cristo y que lo has abierto en la presencia del Señor. Y es nuestra oración y es nuestro clamor en este día que tú clarifiques tu pensamiento acerca de Jesús. Pero no solo que lo clarifiques, sino que tomes una decisión de seguir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Qué piensas de Jesús? Si tú tienes una visión correcta y crees en Él, eres salvo y estarás con Él el día que tú mueras aquí en la tierra. Dice la Escritura que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Hijo unigénito es Jesucristo, el Señor. ¿Qué piensas acerca de Jesús?